una visita. Ya, creo que estamos grabando. Así que voy a... Hoy tuve como un lapso. ¿Cómo compartía pantalla en esta cuestión? Eh... Oh, ya. Yo me acordé. Perdón. No sé si porque estoy nerviosa o qué. Pero ya me acordé. Ya, les pido confirmación. ¿Están viendo lo que yo estoy viendo? Que es un PowerPoint, lo que estoy viendo. Sí, ahí se ve. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces vamos para allá. Con toda la amabilidad que mi computador me lo permita. Oli. Hola, estamos empezando, llegaste. Ay, Bien. ya, espérenme, ven el PowerPoint así como en grande, ¿verdad? Sí. Ya, entonces vamos a empezar. Entonces, como ya hablamos, la clase de hoy día, la clase, vamos a dedicarla a la corrección de textos, ¿ya? Aquí, bueno, vamos a revisar como pasos para corregir los textos, pero está de más decirles que en verdad en la literatura no hay como nada escrito, así como que no tienen por qué seguir estos pasos si no quieren, ¿ya? Son todos siempre consejos de buenos míos, de otros escritores, de otros correctores, de editores, así que eso antes de empezar. Entonces, eh, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno escucha como a la gente hablar sobre escribir, casi siempre te van a decir que es como que ellos necesitan estar inspirados para poder escribir. No sé si les ha pasado a ustedes que han escuchado eso. Entonces, eh, más o menos como que la gente imagina que la balanza es como estar inspirado versus trabajar, y inspiración siempre va a ser lo que más va a pesar, como que uno tiene que estar inspirado para escribir. Pero lo que hemos descubierto es que en verdad es al revés, como que la inspiración viene de cualquier lado, en verdad. Y eso es lo que hemos revisado en todas estas semanas que hemos trabajado. Y en verdad lo que necesitamos poner para poder hacer literatura es el trabajo. Y el trabajo siempre va a ser lo más importante. ¿Ya? Entonces, la pregunta que ahora es, ¿cómo se trabaja un texto? ¿Ya? Entonces hay distintas respuestas. Para trabajar un texto tenemos que leer a otros autores. Y leer a otros autores que nos gusten por su estilo o por los temas que yo quiero tratar en el trabajo que estoy tratando. ¿Ya? También hay que investigar los temas que se vayan a tocar, sobre todo si son temas que uno no conoce o temas que como que vino la idea y dijiste, ya, esto voy a tomarlo, pero tenemos que investigar. Eso también es parte de trabajar un texto. También tenemos que pensar lo que vamos a escribir. Y yo sé que esto es bien chistoso, pero para la escritura, eh, escribir, digamos, empieza incluso cuando tú estás pensando que escribir. Ahí es cuando empieza tu proceso de escritura. Algunos dicen que como que pensar no es escribir, pero en verdad es todo lo contrario. Desde el momento que tú empiezas a pensar en lo que quieres escribir, estás escribiendo, ¿ya? Porque estás ocupando tu mente en ese tema. Escribiendo, que es como lo que, aunque no lo crean, es como lo que más se le olvida a algunos escritores. Como que una vez escucha mucha gente decir así como que es un escritor, y en verdad como que no escriben, así como que dicen que escriben, pero nunca ves algo, ¿cachai? Entonces es súper importante para trabajar un texto escribir, y escribirlo como un hábito, ¿ya? Y junto con eso, lo importante es reescribir, que es que después que yo he escrito, tengo que dejar descansar mis textos para volver a escribirlo, ¿ya? Un texto siempre, o sea, no, el texto nunca está hecho a la primera. El texto siempre se revisa, el texto siempre se vuelve a reescribir, se vuelve a editar, se vuelve a hacer todo. Entonces eso también es parte de trabajar un texto. Y editando. Editar, digamos, puede ser como lo mismo que reescribir, pero editar también se piensa como revisar mi texto como en algo más exterior, así como esto es lo que yo quería lograr, esto era lo que yo quería escribir, este es el producto que yo quiero mostrar, ¿ya? Entonces, todo esto que hemos visto acá son, no digamos fases, pero son como partes del proceso de trabajar un texto, ¿ya? Así que, bueno, y mostrando a otros lo que he escrito, se me había olvidado, que también es importante mostrar a otros lo que uno escribe, ¿ya? Y no solamente como, porque bueno,
a uno, yo siempre lo pienso como en el cine, como que uno, el cine siempre ve así como los directores, los que hacen los actores, los que hacen el guión, los que hacen toda la parte como de la escenografía, pero digamos que no hay cine si no hay público, ¿ya? Y el público a veces se deja súper de lado en algunas cosas en el cine, y lo mismo ocurre con la literatura. También que un escritor escriba, pero también tienes que pensar que tú estás escribiendo para alguien más, y que en verdad el libro solamente funciona si también hay un lector, ¿ya? Entonces, yo siento que está bien escribir para uno mismo, a mí me gusta escribir para como cosas que solo yo voy a leer, pero también hay que pensar en otros también. Así como que la literatura es algo que se hizo entre un escritor y un lector, bueno, y lectores en general, ¿ya? No es como algo tan solitario. Entonces, ahora vamos a revisar cómo trabajar un texto en base a un estilo literario, que eso es lo que hemos trabajado en esta semana, ¿ya? Como en que cada uno de ustedes desarrolle un estilo literario propio, y ahora vamos a ver cómo lo pueden trabajar, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunas frases de... Bueno, Francisco Castro es un profesor como de escritura creativa que a mí me gusta mucho y lo recomiendo mucho. Y Eugenia Rico también es una... de que es de la... Ay, de la RAE. Este libro, Saber narrar literatura, es un libro que... No, no es la RAE, el Instituto Cervantes el que escribió ese libro. Entonces Eugenia Rico es como bien conocida por la Academia de Cervantes. Entonces, no sé si alguien quiere leer, si no lo elijo yo. Llanto. Te toca leer. ¿Cuál? El primero. Ajá, yeah. Escritores hay muchos, pero se trata de que no hay muchos como tú. En ese sentido es importante que digamos, y cuanto antes, algo esencial. Un escritor con un estilo propio lo tiene porque es diferente. Francisco Castro, ¿cómo encontrar tu estilo literario? Ya, ya, Kat, dale con el segundo. Ya, al tiro. Dice, una cosa es lo que captamos, sentidos, y otra es lo que de verdad captamos, sensibilidad. ¿Cuál de estas dos facultades crees que es más importante de ejercitar? Sin duda la sensibilidad, porque sentidos todo el mundo tiene, pero capacidad de captar la realidad y reinterpretarla y convertirla en literatura ya no es algo que haga todo el mundo. Francisco Castro, La mirada del escritor. Ya, Kata, la última es tuya. Nada puede compararse a este oficio, y este es el oficio más antiguo del mundo, el oficio de Cherezade, con el que salvó su vida y la de las demás doncellas amenazadas por un psicópata. Es bueno recordarlo porque así es como debería escribir siempre un autor, como si fuera, como si le fuera la vida en ello, perdón. En ese sentido, cualquier escritor no escribe para vivir, sino para sobrevivir. Y recuerda mis palabras, la buena literatura da miedo al que la escribe y al que la lee. No tengas miedo. Eugenia Rico, saber narrar la literatura. Ya. Entonces, como pueden ver, una de las cosas que más se debe destacar al oficio de escritor es que es una habilidad que es única, ¿ya? Y en ese sentido ustedes siempre tienen que tener respeto por su trabajo. Yo sé que escribir es como algo que es realmente aterrador. O sea, primero que todo, siempre que uno escribe es vulnerable, ¿ya? Porque estás mostrando algo tuyo, estás pensando, estás mostrando tus pensamientos, estás mostrando personajes que representan algo importante para ti, ¿cachai? Sobre todo, por ejemplo, si la gente que escribe autobiográfico, da terror mostrar eso al público, porque son cosas que normalmente uno piensa que es como de uno. Entonces, siempre que uno escribe, tiene que hacerlo con ese respeto, como de pensar que esto es como tu vida, ¿ya? Y es un trabajo igual de válido que cualquiera, ¿ya? Y que finalmente lo que ustedes están haciendo es como trabajando un regalo que se les dio, ¿ya? Que es esta habilidad que ustedes tienen para narrar. Entonces siempre tómenlo con ese respeto, no le tengan miedo tampoco, así como a escribir. Bueno, después me voy a contradecir porque después más adelante dice así como tranquilo, es normal tener miedo, pero
como que tienen una capacidad única, entonces no la desaprovechen, ¿ya? Y no la menosprecien. Sobre todo porque hay un momento en que uno cuando corrige, como que se critica mucho y dice así como de, ¿quién querría leer esto? Así como como ridículo. A mí te lo cuento yo porque a mí me pasó. Eh, entonces, no tiendan al pánico, así como tranquilas. Siempre confíen en ustedes, confíen en su estilo sobre todo, ¿ya? Así que vamos a revisar como los 10 mandamientos para la escritura, que el primero es el más básico, que es el atreverse a escribir. Se dice, atrévete a escribir, siempre hay tiempo para corregir. El miedo al folio en blanco no existe. Llénalo y ya no estará en blanco y ya no tendrás miedo. Yo sé que ustedes conocen harto el miedo a la página en blanco. Es una cosa que académicamente pasa, que escrituralmente pasa. Y de hecho, no sé si se acuerdan, pero para el plebiscito también había como miedo a la hoja en blanco. Era así como que, pero ¿cómo empezar de nuevo, desde nada? Y la verdad es que la única forma de deshacerte de ese miedo es escribiendo, ¿ya? Y siento que eso es algo que nosotros ya hemos podido superar aquí un poco, pues, así como de que ya tengo esta idea y la escribo, y no pienso mucho en lo que escribo. Esa es la mejor forma de sacarse el miedo del folio en blanco, ¿ya? Del folio en blanco, la hoja en blanco, se me cambia el código, ¿ya? Segundo mandamiento es tomar notas siempre, porque la inspiración ataca en cualquier momento. Idea que no anotas, idea que se pierde para siempre. Y esto es real así, pero, o sea, ¿cómo es la frase? Eh, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ya, así, tal cual. Anoten, y anoten en todo, anoten en libretas, anoten en el celular, anoten, yo escrito hasta en servilletas, así como que estoy en una fiesta, y escribí algo que se ocurrió en una servilleta, y tuve todas esas fiestas así como con la servilletita, así como a mi lado. Siempre escriban, siempre que se les venga una idea, escriban, ¿ya? Sobre todo porque a veces uno está pensando, está como haciendo, no sé, lavando los platos, y estáis tan metido en tu historia y estáis como ya con un diálogo. Entonces, o sea, termina de lavar y escribe ese diálogo inmediatamente. Siempre anoten, ¿sí? Aunque después no lo vayan a ocupar, guárdenlo, consérvenlo, ¿ya? Yo tengo en mi casa, así es como una canasta así, llena de libretas que hasta el día de hoy me funcionan a veces. Así que escriban, siempre escriban lo que piensen, anoten la idea, ¿ya? Tercer mandamiento, piensa en cada palabra y investiga con ella. ¿Estás seguro de que ese concepto que estás utilizando es realmente el que quieres utilizar? Una de las partes del oficio del escritor es saber ocupar las palabras, ¿ya? Que no significa, digamos, como esta cosa que quiere la RAE, que es como que cada persona maneje 30.000 palabras, ¿ya? Así como, no sé si han escuchado como esos estudios, que es como que el promedio de los chilenos conocemos 15.000 palabras, y mientras en España conocen 300.000, ¿cachai? Y es como que, no sé, tú leí una canción de reggaetón, tiene más de 300 palabras, así que es como, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, no se trata de conocer 30.000 palabras distintas, sino que en saber ocupar las que ya tenemos, ¿ya? Porque hay muchas palabras que son ambiguas, por ejemplo, hay muchas frases que pueden jugar con la ambigüedad. El tema es saber ocuparlas, el tema es, ¿estoy ocupando la palabra correcta? ¿Estoy ocupando lo que realmente quiero transmitir? ¿Puedo transmitirlo más sencillamente? Siempre tienen que pensar en eso. Así que cuando se trate de las palabras, siempre cuestionenselas como se las están ocupando, ¿ya? Cuestionen los juegos que pueden hacer con esas palabras. El cuarto punto dice que hay que luchar para que los personajes sean dignos de la vida que he inventado para ellos. Esto tiene que ver mucho con un tema que vamos a tocar casi al final, que es como la literatura se encarga de atacar los temas más humanos, ¿ya? Si hay algo que hace la literatura es hablar de una humanidad. Entonces, siempre que uno inventa un personaje para la literatura, uno tiene que darle la vida como digna para ello. Y para eso solamente uno lo hace escribiendo, lo hace investigando, lo hace haciendo todas las cosas que ya hemos revisado. El quinto, ama la literatura por lo que es, producción de belleza. Siempre hay una diferencia entre cómo uno cuenta las cosas en la vida real y cómo uno cuenta las cosas en la literatura, ¿ya? Y esa gran diferencia es que la literatura siempre lo hace todo más bello, ¿ya?
Entonces uno siempre tiene que aspirar a la belleza cuando escribe. ¿Ya? El 6, y yo siento que este es uno de los puntos pero cruciales de los 10 mandamientos, que es conócete a ti mismo y siempre escriba sobre ti mismo. Y esto he tenido muchas peleas sobre esto, porque hay gente que cree que uno no debería escribir sobre uno, sino que debería escribir como para los demás, ¿ya? Entonces, yo creo que esa es una gran equivocación, escribir para los demás. Digamos así como, bueno, después vamos a ver que hay una pelea también entre esto y la literatura, eh, porque, no sé, por ejemplo, si uno lee las novelas juveniles hoy en día, uno se da cuenta que casi siempre tienen las mismas tramas, los mismos temas, los mismos personajes, ¿ya? Y eso está bien, creo yo. Está bien para la gente que lee este tipo de novela y le gusta, ¿ya? Pero yo creo que también llega un momento en que el lector de esas novelas dice así como, en verdad esto está como fome, ¿ya? Entonces puede que ese lector de novelas juveniles quiera ser escritor y se diga, pucha, si yo escribiera esto, lo escribiría distinto, ¿ya? Y la única forma de escribir distinto, digamos, es conociendo qué es lo que yo quiero leer. Entonces, cuando ustedes escriban pensando en lo que a ustedes les gustaría leer en la literatura, ¿ya? Ese es como, por eso digo, este mandamiento es primordial. Escriban lo que a ustedes les gustaría leer, lo que ustedes leen libros y dicen, pucha, nadie ha tocado esto, nunca nadie ha visto que escriba esto, ¿no? Que escriba sobre este tema, que escriba sobre este tema desde esta perspectiva, ¿ya? Su punto de vista es súper importante, ¿ya? Porque es ahí donde nace la originalidad. Desde cómo ustedes se conocen, porque todos tenemos puntos de vista distintos. Entonces, si tú te conoces a ti mismo y conoces tu estilo de escritura, ya tienes más o menos armado el tema de cómo seguir funcionando, ¿ya? 7. Seguro existe una forma más simple de escribir eso mismo que acabas de escribir y crees perfecto. Como ya hablamos, la escritura es reescribir, ¿ya? Entonces, una de las cosas que caracterizan nuestros libros contemporáneos es que son libros simples, ¿ya? Esa idea del barroco, de rellenar y rellenar vacío, murió, ¿ya? Así como, no, ya no va. No rellenen, esto no es un trabajo para la U para rellenar, por favor no rellenen. Siempre lo más simple, siempre lo que llegue directo, la palabra precisa, ¿ya? No rellenar, por favor. Como escritor, tienes la obligación de seducir al lector. ¿Por qué habría de leerte si no? Y aquí es cuando entramos en contradicción, porque es como, ya, bueno, no tanto. Somos los escritores, tenemos que pensar en los lectores, ¿ya? Pero no pensar así como en el lector, digamos, como en la forma mercantil, así como que, ¿qué venderá más? Sino que pensar en el lector así como, ¿cómo le cuento a él lo que yo quiero contar? ¿Cómo hago para atraer a él lo que yo quiero contar? ¿Ya? Entonces, durante la escritura hay que pensar en el lector, hay que pensar en la persona a la que le estamos contando las cosas. ¿Ya? 9. Toda la buena literatura ya ha sido escrita, pero falta tu libro. Y aquí donde volvemos al tema de revalorizar sus puntos de vista. Una de las razones por las que yo quería hacer este taller era porque yo sentía que en el campus hay mucho, sobre todo en la carrera que yo curso, hay mucho talento, ¿ya? Bueno, ya me he dado cuenta que también hay talento en otras partes, no solo en la literatura. La Cata nos ha demostrado que hay talento en otras partes también. Entonces, yo decía, pucha, aquí hay tanto talento, ¿por qué lo desperdiciamos? ¿Por qué no hay un taller de escritura? Así como que yo lo haría, siento que aquí hay harta gente que tiene cosas interesantes de contar y formas interesantes de contar. Entonces, cuando escriban una idea, un relato, un libro, escríbanlo pensando en eso, en qué es su punto de vista y en qué están ofreciendo algo original, algo bonito, ¿ya? No se trata de creerse la muerte por ser escritor, sino que se trata de valorizar su trabajo, porque además a ustedes, digamos aquí, la mayoría somos mujeres, entonces sí, yo siento que a la literatura le falta tanto de mujeres, así como que estamos llenos de autores hombres y llenos de los mismos temas de los autores hombres, entonces hace falta, entonces valoren esa cosa, ¿ya? Valoren ese talento. Y la final, que no la leo, porque me tapa la camarita, ay, me la lee alguien, que no la, no la leo.
por fin. ¿La 10? Sí. Ya, 10. Si la literatura así lo necesita, incumple estas reglas. Ya. Y eso es lo que nos trae acá. Y que es chistoso. A mí me da gracia. Pero es que en la literatura no hay reglas. O sea, eso es lo primero que uno tiene que saber cuando se enfrenta a la literatura. Entonces, todo lo que acá, bueno, excepto por el punto 1, 2 y el 6, sí, digo yo, la verdad es que todas estas cosas pueden quebrarse. Y hay autores que la han quebrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué digo yo? Que es mejor siempre, cuando uno está partiendo, conocer las reglas, ¿ya? Cumplirlas, manejarlas. Y cuando ya las manejes, las rompes, ¿ya? Porque solo manejando las cosas yo puedo salir de mi zona de confort. Entonces, como aquí la mayoría de ustedes están empezando, traten de seguir las reglas. Pero si en algún minuto dicen, saben que ya me aburrí de esto, lo voy a quebrar, lo quiebran, ¿ya? De hecho, yo estoy siendo bien hipócrita, porque yo publiqué hace muy poquito mi primer trabajo literario, y la verdad es que mi trabajo incumple hartos de todas normas, así que atrévense a quebrarlas, ¿ya? Entonces, vamos a pasar ya a lo que nos lleva, que es cómo corregir, ¿ya? Entonces, voy a ir dando un poco como los pasos de lo que ir haciendo. Traten de no tomarlos como linealmente, ¿ya? Aquí no hay nada lineal. Y también vamos a ir viendo que cómo incumplir estas reglas también. Así como yo les voy a enseñar qué reglas seguir para corregir, pero ustedes también pueden agarrarla y hacer lo contrario, ¿ya? Porque eso es lo que la literatura, sobre todo la contemporánea, hace ahora. Como que ha hecho todo lo contrario a lo que dicen los manuales de escritura. Y eso le ha resultado bien. De hecho, muchos textos son muy interesantes por eso mismo, ¿ya? Entonces, el primer paso para corregir siempre es simplificar, ¿ya? Entonces está la definición de simplificar, que no la vamos a leer, pero bueno. La idea o sea, la idea ya es menos siempre es más. Entonces, un texto complicado, con muchas palabras, solo va a aburrir al lector. Y si el lector se aburre, lo que va a ser abandonar la lectura. Yo supongo en la pasado que han empezado a leer un libro y lo empiezan a leer y la verdad es que si al principio no le engancha, lo dejan, ¿ya? Creo que todos teníamos un libro así como que es como que no me agarró y lo dejé, ¿ya? A veces después uno lo retoma y en verdad te gusta, pero la mayoría del tiempo pasa lo contrario. Entonces, en la literatura siempre hay que decir lo máximo con lo mínimo, ¿ya? Porque algo que se extiende mucho tiende a ser aburrido. Y hoy en día los lectores se aburren muy rápido. Y si no, y si me aburro muy rápido, probablemente lo deje, ¿ya? Entonces, una de las cosas que caracteriza al ser humano es que no necesita tantas palabras para comunicar sus experiencias. Si uno va a comprar pan, digamos, que por eso también me da risa como esto de querer que la gente extienda su vocabulario. No sé, pues si tenéis como 300 palabras, pobre hombre, ¿cómo va a comprar el pan? Así como tantas palabras de las que tiene que elegir para comprar el pan. Y al final, cuando uno lo ocupa, es como, quiero pan, así como que no va más allá. Entonces, la literatura tiene que tratar de hacer un poco eso, como poder, como vender el pan, por llamarlo de alguna manera, con pocas palabras, ¿ya? Y no porque sean pocas, uno como que no va a conseguir lo que quiere, ¿ya? Siempre tiene que pensar lo contrario. De hecho, no sé si alguno tiene como una frase como ejemplar de algún libro que le guste, pero esas frases siempre tienden a ser cortitas, no son como de 3 párrafos, digamos. A no sé que a alguno le guste mucho, eh, pero uno tiende a recordar las frases como ejemplares de una novela porque son cortas y dicen mucho siendo muy cortas. Entonces, ¿cómo uno simplifica? Uno, para simplificar, tiene que volver a leer el texto y buscar la idea principal de cada párrafo que uno haya escrito. Entonces, siempre pensando en lo que yo quiero comunicar. Entonces, ¿esto comunica el hecho y la idea que yo estoy trabajando? ¿O la estoy repitiendo? ¿Puedo decirlo de forma más sencilla? Y después pensar, ¿estoy utilizando las palabras adecuadas? Entonces, bueno, y otra recomendación es que en términos más formales, que tiene que ver como no en el contenido de la obra, sino que como la estructura, la sintaxis, la gramática, es siempre buscar las frases que repiten la misma idea y se sintetizan. ¿También? ¿Ya? Otra cosa que uno hace es buscar las palabras que se hayan repetido, porque uno como está escribiendo inconscientemente, probablemente
ocupa una palabra más de 30 veces, ¿ya? Y eso es normal. En un taller de escritura en el que yo participo, un niño en el primer párrafo había escrito la palabra hecho como 30 veces, así como, de hecho, este hecho que pasó por un hecho y estaba así todo el rato. Entonces eso es normal que pase. Entonces, la idea siempre es sintetizar eso cuando uno lo revisa. Entonces, uno busca sinónimo o condensa las ideas, ¿ya? Si buscan sinónimo, una recomendación personal, por favor, busquen sinónimos que ustedes entiendan. No hagan eso que hacía uno, que era como buscar un sinónimo de una palabra muy rebuscada, que yo sé que a personas le ha pasado, porque yo también lo hice. Y después lo leen y es como, ¿y qué significa? Por favor, no hagan eso. En la literatura, o sea, en los trabajos si quieren, para que luzca como más formal, háganlo. Pero en la literatura no lo hagan. Por favor, que no lo hagan. Porque tiende a ser un caos y después uno les va a pasar que la van a leer y era como, ¿y ahí esta palabra qué significa? Por favor, no lo hagan. No sé qué dice, pero creo que dice como conservar aquello. No veo. Ya. Conservar aquello que te parezca destacable y eliminar lo que no comunique. Ese es como el resumen, ¿ya? Lo que me gusta de este texto que estoy corrigiendo, de este párrafo que estoy corrigiendo, lo dejo, ¿ya? Lo dejo porque me puede servir, a lo mejor después lo saco, pero lo voy a dejar por ahora. Todo lo que a ustedes les guste, todo lo que ustedes sienten que está funcionando, lo dejan. Y se elimina todo lo que no comunique. Todo lo que no me sirva para mi propósito, se va, ¿ya? Y a veces no se tristezca porque se vaya. A mí me ha pasado que escribo como cosas muy bonitas y después las termino sacando. Y me da pena, porque así como que, pucha, en verdad era bonito. Pero no por eso significa que uno tenga que deshacerse de esas cosas. ¿Ya? Uno puede conservarlo. A lo mejor lo ocupáis en un, no sé, yo escribo poemas. Después lo ocupáis en otro poema, o a lo mejor lo ocupáis en otro libro, o lo vas a ocupar en otra novela. No se preocupen de eso, ¿ya? Siempre hay un espacio para esas cosas, y a veces es mejor como guardarlas, porque uno cree que como que son necesarias aquí, y después se da cuenta de que en verdad me funcionaba mejor en este otro texto. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora, voy súper rápido. ¿Vamos bien hasta acá? Ya. Si cualquier duda me preguntan, acuérdense. Lo que vamos a hacer ahora, o sea, lo que voy a mostrar ahora es mi texto que yo escribí con este ejercicio de las premisas, así como de a punto de besar, a punto de matar, ¿ya? Entonces les voy a mostrar un párrafo que es el de a punto de besar, si no me equivoco, que este es el original. Entonces, a ver, ya le hice leer a la Cata, a la Anto, a la Cat, y a Cami, te toca. Ya voy. Porque siempre llego tarde. Siempre fui el que más iba siempre fui el que iba más atrás de los dos. Nunca pude alcanzarte, como esa noche en el sillón, sintiendo tu piel respirar sobre mi cuello, tu aliento cálido, tus labios con sabor a helado. Nunca me había sentido tan asustado, tan mínimo en los brazos de otra. Tus caricias eran mínimas, como tus ojos, como mis labios. Sudábamos de los nervios cuando deberíamos haber sudado por otros motivos. Podía escuchar tu minúsculo corazón. Tenía mucho miedo que tus padres fueran a escucharlo también. Gracias, Cami. Entonces, esperen, me voy a correr esto. Este era mi a punto de besar de mi ejercicio. Entonces, una cosa que yo hice cuando revisé esto más adelante fue darme idea que, por ejemplo, las 3 primeras frases repetían la misma idea, que era esta idea de que algo estaba lejano, de que el personaje, digamos, de la narración, se sentía como atrasado frente a la persona a la que hablaba. Entonces, ya, eso es lo, digamos, como para un poco mecanizar lo que hice, porque, ¿verdad? Para mí esto ya es como muy automático. Ya, identifico que estas 3 cosas dicen lo mismo, ¿ya? Luego voy a la parte que dice, ya, sintiendo tu piel respirar sobre mi cuello, y digo, respirar y tu aliento es como reiterar un poco la idea, porque cuando uno respira deja salir el aliento. O sea, a lo mejor hay una forma más fácil de decir esto sin poner 2 puntos, porque uno es una frase y después tienes otra frase. A lo mejor puedo condensar esto. No me acuerdo por qué subrayé labios. Pero bueno, ya. Después haberse sentido tan asustado y también... Ah, porque la repetí acá. Porque vuelvo a repetir labios 2 veces en un mismo párrafo. Después teníamos nunca me había sentido tan asustado, que al final es otra forma de decir que me había sentido mínimo.
¿ya? Eso también es la misma idea, también se puede volver a condensar. Y después teníamos, bueno, que digo mínimo, y después digo tus caricias eran mínimas, y después podía escuchar tu minúsculo corazón. Es la misma idea, todo el tiempo. Entonces hay que ir prestando atención a estas cosas, ¿ya? Y la única frase que me gustaban en ese momento era la de sudado de los nervios, y la de tenía mucho miedo que tus padres fueran a escucharlo también, ¿ya? Entonces dije, ya, voy a arreglar esto y voy a dejar esto tal cual, porque esto me gusta la idea que transmite. Y fue así como llegamos al resultado final. Dejaré esto por acá. Lo leo. Porque siempre fui a quien le costó más tomar la iniciativa, como esa noche en el sillón, cuando sentí tu aliento cálido sobre mi cuello y probé tus labios con sabor helado. Nunca me había sentido tan asustado bajo las caricias de otra mano. Sudábamos de los nervios cuando deberíamos haber sudado por otros motivos. Podía escuchar tu corazón latiendo con rapidez. Tenía mucho miedo de que tus padres fueran a escucharlo también. Entonces aquí abro la palabra para ustedes. Que sí, o sea, no sé cómo decir, no sé cómo preguntarlo, pero ¿sienten que está bien la corrección que ejecuté? Sin miedo, o sea, pueden decir lo que quieran, no se preocupen, yo no me ofendo. ¿Está bien? A lo mejor podría haberlo arreglado más. ¿Creen que a lo mejor había que arreglar unas cosas? ¿Ya? Esa es mi pregunta. Yo encuentro que quedó bien la corrección, pero igual me gustaba mucho del anterior, ¿Ya? ese de la frase siempre fue el que iba más atrás de los dos, como que hubiera cambiado esa por el de la iniciativa, como que no me gusta mucho porque iniciativa es como muy de charla motivacional, así como toma la iniciativa, no sé, no me gusta esa palabra, entonces como que lo hubiera cambiado. Ya, de hecho, lo que dice la Camila es súper importante porque tiene que ver con el punto que vamos a tocar más adelante, que es como embellecer el texto. ¿Ya? De hecho, lo que dice la Camila es lo que yo después en esa parte agarro, porque a mí tampoco me gusta la idea como de tomar la iniciativa, pero comunicacionalmente es lo que querían decir esas frases. ¿Ya? Pensemos que estamos en simplificar por ahora. ¿Ya? Entonces, está súper bien lo que dice la Camila en verdad. Así como que cuando uno llega a este paso a este paso, porque en verdad uno hace las dos cosas al mismo tiempo, pero cuando uno simplifica, se va a encontrar con esto, que hay como frases que son como bonitas, por llamarlo de una manera, que a lo mejor de la forma que estaban escritas antes habría sido más bonito, ¿ya? Habría dicho mucho más. Y como también dice la Cami, tendrían otro significado, porque tomar la iniciativa tiene este significado como más emocional. Entonces, uno tiene que ir discutiendo esas cosas. ¿Ya? Continúo porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Ya. ¿Cuándo no simplificar? Y aquí, no sé, creo que la Noemí es la única que no ha leído. Noemí, no sé si estás por ahí, si puedes leer. Sí. Ya. Dijo, alguna vez escuché a una mujer belga en una conferencia hablar sobre eso, de qué significaba ser testigo. ¿Sabes qué dijo? Dijo que era imposible escribir cualquier clase de testimonio, porque la idea misma de superflua o falsa, porque lo que recordamos de nuestros pasados, de la vida de otros, son apenas fragmentos machacados, momentos sueltos que tratamos de unir y pegar para que reemplacen a la experiencia, para que sean las experiencias, dijo ella. Así podemos hacer nada más que pensar en que la idea del testigo es una imbecilidad, porque contar algo no nos sirve de nada, es un esfuerzo que resbala en un piso de barro, dijo ella y después agregó. En realidad, no sé si eso era lo que dijo la mujer belga. Quizás decía lo contrario, quizás ese era el único esfuerzo que había que hacer, a pesar de la inutilidad. Estrellas muertas, Álvaro Bizama. Ya, muchas gracias, Noemí. Este es uno de mis libros favoritos de la vida. Así como si hay un libro que yo les recomiendo leer, es Estrellas Muertas, porque es precioso. Es el libro que más me ha inspirado en mi vida. Entonces, ¿qué opinan de este libro respecto a lo que acabamos de revisar de la simplificación? O sea, lo primero que uno dice es que no es simple, ¿ya? Pero ¿por qué no es simple? Eso es lo que quiero que me digan. Porque
O sea, no pone como una separación entre lo que él está nombrando y lo que está diciendo sobre lo que dijo ella, se podría Ya, decir. ya, aquí hay una intencionalidad en el no simplificar, que es lo que dice Noemi. Así que ya, bueno, primero uno piensa en el narrador. Este narrador es un narrador testigo. Espérenme, voy a cerrar acá, porque hay mucho ruido. Ahora sí. Entonces, hay una intencionalidad. De hecho, no sé si se dan cuenta, pero hay muchas marcas de dijo ella y después agregó, dijo, ¿ya? Lo que hace es que ella está hablando y yo estoy reproduciendo lo que ella está hablando, ¿ya? Que de hecho es algo que es súper chistoso con este párrafo para mí, porque estamos hablando de eso, así como de que ser un testigo es como tonto, pero estamos siendo testigos, así como que estamos narrando en un narrador testigo. Entonces hay todo un juego detrás de esta idea. Entonces me pierdo. ¿Por qué no era simple? Entonces, aquí queremos reproducir un discurso que es más oral. No estamos buscando simplificarlo porque cuando uno habla, uno rellena, digamos, y vuelve a decir lo que dijo antes. De hecho, aquí dice que la idea misma es súper falsa, porque lo que recordamos, porque, y vuelve a decir lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es como la intencionalidad detrás de esto? Es la idea misma que está comentando de por qué es tonto, y después se da cuenta que a lo mejor lo que estoy diciendo no era eso, porque también hay una cosa con la memoria. A lo mejor lo que yo escuché no era lo que estaba diciendo esa profesora, a lo mejor decía que había que hacer lo contrario. Entonces, hay una intención detrás de este no simplificar, ¿ya? Que para mí en Álvaro Bizama es impecable, porque además como que logra transmitir una idea que es súper difícil, muy simple, ¿ya? Entonces aquí hay una muestra de cuándo no simplificar un texto, que es cuando hay una intención detrás del relleno que estoy poniendo. ¿Ya? Preguntas hasta acá, o estamos bien, ¿no? Seguimos. Vamos por embellecer. Entonces, cuando uno edita, cuando uno reescribe, uno siempre tiene que buscar que lo que escriba sea bello, ¿ya? Que lo que uno escriba no solo sea bello como con las palabras, digamos, como de ocupar palabras bonitas, ¿ya? Sino que en que cómo lo estoy contando sea bonito, ¿ya? Acuérdense que la literatura, o su estilo literario, no la literatura, eh, siempre va a destacar más en cómo cuentan ustedes las cosas que en lo que están contando. Todos hemos hablado de amor, ¿ya? Todos podemos hablar de amor. Incluso los que nunca han experimentado el amor pueden hablar de amor, ¿ya? Pero cómo ustedes lo cuentan es como lo que lo hace entretenido, lo que lo hace único, lo que hace que su testimonio del amor sea distinto a otros testimonios sobre el amor, ¿ya? Entonces, de nuevo, uno tiene que darle ese lector. Me acabo de cuenta que hice places en vez de placer, por eso me distraje. Rayos, no es repetitivo. Hay que darle al lector placer al leer, ¿ya? Seducirlo, ocupar palabras que sean bonitas, que le digan al lector así como, ya, sigue leyendo, ¿ya? Siempre buscar eso. Entonces, la única forma de corregir es siempre, o sea, como de corregir un texto, digamos así como más grande, es permanentemente corregirlo, ¿ya? Permanente pensar que puedes decirlo mejor, que decir como incluso esto que a ti te gusta puede ser más bonito todavía, ¿ya? Y otra cosa importante es autocomplacerte, así como cuando tú leas la frase de ti como, oh, esto es bonito. Yo siento que cuando uno agarra su texto y lo lee y dice, esto es precioso, es cuando uno ya listo, lo hiciste, ¿ya? Y no tengan miedo como de eso, porque llega, de verdad que yo también tenía mis dudas, pero pasa que uno, sobre todo porque yo odio como todo lo que sigo, pero pasa que uno dice como, oh, esto es bonito, así como, pasa, así que tranquila. Entonces aquí, bueno, trabajamos el mismo texto que hicimos en delante. Entonces el primer texto que aparece ahí fue el que tomamos de simplificar, ¿ya? Y bueno, yo lo que después en el segundo párrafo hago es subrayar lo que dije, esto es muy simple, a mí no me gusta cómo está. A lo mejor puedo decirlo de otra manera, ¿ya? Y así fue como llegamos como al tercer párrafo, que si dan cuenta, corregí justo lo que dijo la Camila, pero no lo que corregí de la misma forma. Dije, porque siempre fui detrás de ti, siguiendo tu delicada sombra sin poder alcanzarla, como sucedió esa noche en el sillón,
cuando escuché tu aliento cálido sobre mi cuello y probé tus labios sabor helado. Nunca había estado tan asustado de las caricias de una mano ajena. Sudábamos de los nervios cuando deberíamos haber sudado por otros motivos. Podía sentir tu corazón golpeando tu pecho como un ruiseñor. Tenía miedo de que tus padres pudieran escucharlo también. ¿Ya? Que no sé si a usted les parece bello, la verdad es que a mí no me parece bello. Pero estaba tratando de cumplir, digamos. Pero de eso se trata, digamos. Por eso a mí no me gusta como separar el paso de simplificar y de embellecer, porque yo siento que van juntos. Y les va a pasar cuando corrijan, que es como que se les va a ocurrir embellecerlo antes de simplificarlo. Entonces, por eso le digo que no se atrinjan tanto a estas normas, porque hay formas de hacerlo de distintas maneras, ¿ya? Sigan, siempre mi recomendación es que sean como bien intuitivas con lo que quieren. Háganle caso a su intuición. Si su intuición le dice, esto lo voy a simplificar, simplifíquenlo. Si su intuición les dice, esto es feo, no me gusta, embellezcanlo. Si les dicen, esto es bonito, déjenlo así. Si dicen, esto me sirve, déjenlo así. ¿Ya? Siempre conecten con su intuición, porque ustedes se conocen a ustedes mismas. Ustedes saben qué cosas les gustan. Solamente así pueden saber si están respetando sus estilos o no. ¿Ya? Tenemos como cuándo no embellecer. Anto, te tengo al frente, así que te toca. Bien. ¿Cuándo no embellecer? Parte de mi labor como editor, aunque ahora sea un editor freelance, es ayudar a sacar, extirpar, cercenar el libro que el autor tiene adentro. Me niego a usar el manoseado término de partero o el más elegante y galeno de obstetra, porque no me parecen demasiado adecuados. Me ha tocado ayudar a sacar a la luz son los que no querían nacer, no querían existir. Aparecer a pesar de aquel que los engendra, fundala con el metaforón, y generalmente dejan huellas tanto en el que lo excretó como aquel que lo leyó. Fue un parto, dicen los que no saben o los que creen que el arte real surge del sufrimiento. Para sufrir y pasarlo mal no hay que ser artista. Todos más o menos sufren y saben cómo curarse. Mucha de la gente más básica que conozco ha sufrido y harto, y hace de sus heridas algo así como una carta de presentación. No basta con haberlo pasado mal o que tus padres te hayan fallado por insultos, cómplices, pinochetistas o extraviados. Sigo. El peor parto dura 6 o 7 horas. Existe la anestesia epidural, se puede optar por cesárea si algo no está funcionando. La gestación es lo complicado, lo que te carcome o bota. Los libros que más me interesan nacieron de violaciones. Y este es Alberto Fuguet, de un libro que se llama Sudor. ¿Qué opinamos de este texto? Además de que no es un texto bello, digamos. La pregunta de nuevo es, ¿por qué no es bello? ¿O por qué ustedes creen que no era necesario embellecerlo? ¿Ya? Puede que sea como mi cabeza, pero siento que no pretendía, no quería agradar, no era algo para que la otra persona lo disfrutara. Era para que le dijeran, las cosas son así, y así son, y me importa un pepino lo que tú creas, esto es lo que yo creo, y quien está escribiendo el libro soy yo, así que... Exacto. De hecho, eso es muy entretenido, Fuguet. A mí este párrafo me gusta mucho, porque bueno, el personaje de este libro es un editor, ¿ya? Fuguet es un editor. Y él, digamos, como que lo que dice el Anto, como que no me interesa en verdad pintarte el escenario de cómo es el mundo de la escritura, ¿cachai? El mundo de la escritura no es tan bonito, ¿cachai? No es tan romántico, sino que es esto, ¿cachai? Es esto que pasa, que tú escuchas a un escritor hablar y te das cuenta que el libro no es un parto, ¿cachai? Que el parto es como algo más sencillo. Un libro es peor, ¿cachai? Es algo que te rompe, algo que tenés que, lo haces, tenés que corregirlo, después lo tienes que volver a corregir porque la persona que lo está publicando no le gusta, ¿ya? No es que yo tenga experiencia, digamos, pero la verdad es que es bien duro escribir un libro y no es un parto, que en el parto por último tenía anestesia, sino que es mucho por eso. Entonces, me gusta mucho esa frase, dice que los libros que más me interesan han sido de violaciones, ¿ya? Que es algo que es súper fuerte decir, siento yo, pero lo que dice es efectivo y es la verdad. Así como que los libros más interesantes son los que más, o sea, y no quiero como
como meterme con las violaciones porque sé que es un tema súper serio y súper delicado, pero son sufrir y sufrir como en la mala, no sufrir así como con algo que podáis calmar, sino que es sufrir de verdad, sufrir de algo que te deja huella, digamos. ¿Ya? Y este texto hace eso, por eso no es bonito, ¿cachai? Porque además te dice mucho del personaje también que estamos conociendo. Como que uno cacha que el personaje es así como, no sé, como un pesado, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Es un tipo como bien, como que no es fácil de agradar, por llamarlo de alguna manera. Hasta acá, dudas, comentarios, preguntas. Dudas y preguntas son los mismos, pero bueno. Algo que destacar. Si no, sigo. Ustedes me interrumpen cualquier cosita. Llegamos al tercer punto, que es uno de los puntos más importantes, siento yo, que es decir y mostrar, ¿ya? Cuando uno cuenta, narra así como en general, digamos, uno tiene dos opciones, o uno dice o uno muestra, ¿ya? Entonces, cuando un escritor dice, la idea que pretende transcribir aparece directamente en el texto, ¿ya? Cuando uno muestra, la idea que uno quiere decir, pretende transmitir, aparece sugerido, ¿ya? Entonces hay distintas formas, o sea, uno tiene que entender, decir y mostrar casi como ideas contrarias, ¿ya? Casi como antónimos cuando uno escribe. Entonces cuando uno dice, me da risa decirlo, pero cuando uno dice en la escritura, no hay espacio para interpretaciones. Todo lo que uno dice directamente está dicho, ¿ya? No es como... no hay como una segunda interpretación de las cosas cuando se dicen. Si yo te digo sale de la sala, o sal de la sala, para los Rae Lovers, es sal de la sala, ¿ya? No hay una segunda interpretación de las cosas. Entonces, cuando un personaje dice, uno lo que tiene que hacer es creerle, así como que, ya, bueno, te creo lo que me estás diciendo, ¿ya? Porque no puedo ver las cosas, no puedo ver a los personajes diciendo esas cosas, sino que te dice que lo dijo, ¿ya? Yo sé que esto es difícil, vamos a ver ejemplos después. En cambio, cuando uno muestra, uno es testigo, así como de lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces, como no escucho lo que están diciendo, o no me están diciendo lo que ellos están diciendo, soy yo la que voy interpretando las cosas, ¿ya? Entonces, a lo mejor te dicen que esta persona es buena, pero cuando tú ves sus acciones, tú ves que no es tan buena como te dicen que es, ¿ya? Y una de las formas de... Porque a veces cuesta mucho como saber del decir a mostrar. A mí me gusta mucho el decir para narrar, de hecho. Es prescindir de los verbos ser y sentir. Así como, Juan es una persona muy alegre, ¿ya? O Juan se siente feliz hoy día. Uno a veces prescinde de eso para poder mostrar. Entonces, vamos a ver la diferencia. Ay, ¿qué pasó? No sé qué hice. Ya. Entre mostrar y decir. Entonces, Kat, el decir, por favor. Ya. Juan era un hombre gris y antipático, pero a Marta le pareció un auténtico caballero. Por fin, un día la invitó a cenar. Marta sintió que la felicidad la embargaba y se arregló lo mejor que pudo para parecerle atractiva. Pero cuando, nerviosa, se dirigía al restaurante donde habían quedado en verse, empezó a dudar de la finalidad de la cita y un miedo terrible a hacer el ridículo la invadió. Cata. Gracias, Kat. El mostrar. Leyó decir, ¿cierto? Sí, te toca el mostrar. Ya. Mostrar. Juan tenía siempre el semblante sombrío. Ante cualquier pregunta respondía con monosílabos o sencillamente se hacía el sordo. Jamás miraba los ojos de su interlocutor, y su dudosa mano se aflojaba como una esponja cuando se veía obligado a estrechar la de un nuevo compañero de trabajo. Su vida se repetía entre su casa y la oficina, y los fines de semana los dedicaba a leer periódicos atrasados en su sofá, de toda la vida, y a tomar cervezas delante del televisor. Juan no caía bien a nadie, excepto a Marta, quien veía en él a un auténtico caballero. Por fin, un día le invitó a cenar. Marta enrojeció al escuchar sus palabras, el corazón le latió con fuerza y no pudo evitar que una sonrisa insegura asomara por sus labios. Tragó saliva y acordaron el encuentro. Ya. Gracias, Cata.
una de las primeras diferencias que uno nota, digamos así como incluso estructuralmente, es que decir, al ser más directo, hay poco, ¿ya? Cuando uno quiere decir algo, en verdad, siempre es directo, dice como, sal de la sala, sal de la sala, ¿ya? Pero mostrar siempre se puede expandir más, porque uno puede decir, o sea, puede contar esa misma cosa que uno dice de formas más distintas cuando uno lo muestra, ¿ya? De hecho, piensen en todo lo que es el lenguaje paraverbal, digamos, cuando uno habla. Hay mucho de lo que uno dice en las manos, ¿ya? Y probablemente nosotras podríamos estar hablando un mismo tema y todos moveríamos las manos de distintas formas porque tenemos como una forma distinta de mostrar lo que queremos decir, ¿ya? Entonces, por esa razón, la literatura siempre le ha interesado más mostrar, ¿ya? Cuando uno habla de literatura, uno muestra. Nunca dice, o no, bueno, no nunca, porque por eso existen los diálogos. Uno trata de no decir, ¿ya? Entonces, cuando uno narra, la idea es no hablar, sino que contar. No es informar las cosas, sino que emocionar, ¿ya? Es siempre buscar eso que cuente, ¿ya? Eso que narre, eso que no sea decir las cosas, ¿ya? Entonces el ejemplo que pone Francisco en su libro es que es distinto decir te quiero al verso neruda dice quiero hacer contigo lo que hace la primavera con los cerezos, ¿ya? Son cosas totalmente distintas. O sea, no distintas, digamos, como el significado. Las dos cosas como si te quiero, digamos. Pero la forma en lo que lo digo es lo que lo hace distinto, ¿ya? Y lo que lo hace especial. Se los digo yo, que después lo voy a contar. Entonces, ¿qué pasa con decir? Que decir es como más plano, es más simple, y uno se siente a centrar en la trama. Y de hecho, por ejemplo, en un texto, cuando uno va como a lo que hace avanzar la trama, siempre se da cuenta que son formas que son más simples, como que es como que ya el bosque era bonito y frondoso y bla, 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 y de pronto Juan se cayó, ¿ya? Siempre lo que es más centrado en la trama siempre va a ser como decir, siempre es más simple. En cambio, mostrar es como hacer las cosas más profundas, siempre es como darle más interés, por eso la literatura se centra en mostrar, porque tienes que interesar y la única forma de interesar es mostrando las cosas, ¿ya? Además que mostrar tiene que ver mucho con la evocación, no sé si usted sabe lo que es evocar, pero algo que se relaciona mucho con la memoria y con el recuerdo. Entonces, lo que a nosotros nos emociona de la literatura es que evoca memorias de uno, evoca asuntos, ¿ya? Y después vamos a ver la naturaleza de esos asuntos. Entonces, ¿qué pasa con esas frases que nos gustan tanto de los libros? Que no son frases que acumulan palabras, sino que acumulan sentimientos, ¿ya? Porque evocan sentimientos, porque muestran sentimientos, muestran una situación que a nosotros nos impacta como lectores. Por eso es importante mostrar, porque mostrar nos permite evocar. Veo un comentario en el chat. ¿Qué escena de Ratatouille? La escena de Ratatouille donde Antonego le sirven el Ratatouille y lo mira como en menos porque es un platillo corriente y lo prueba y se va para atrás y ve como todo ese recuerdo de la infancia. Y siempre dicen que es como el mejor ejemplo de mostrar, no contar, porque él no dice, este es el platillo más delicioso que he comido. Él muestra cómo se vuelve para atrás y le trae el recuerdo y a la mamá y se come todo el ratatouille de una. Y es como siempre que dicen ese consejo de muestra, no cuentes, me acuerdo de eso. Nunca se me pudo quitar de eso. Exactamente lo que nos dice el Anto. Exactamente, porque el mostrar siempre te va a traer el lado como emocional de las cosas. Porque digamos que yo te puedo mostrar algo, pero el significado que ese algo va a variar de persona en persona. Entonces, si tú logras hacer que ese algo que estás mostrando evoque, es porque ya tenéis la pega hecha. Y el ejemplo perfecto es el que dice el Anto. Así que muchas gracias, Anto. Ay, ¿qué pasó? Ya. Entonces, además de buscar la evocación, aquí tenemos que tomar una opción de estilo, ¿ya? Y responsabilizarse de un tono narrativo. El tono narrativo, ya lo revisamos la clase pasada, es la forma en la que cuento, como el ánimo con el que estoy contando. Entonces, una de las cosas que uno tiene que decir a la hora de mostrar
es ser verosímil con eso que estoy mostrando, ¿ya? ¿Qué significa ser verosímil? Significa que todo el tiempo mantengo ese estilo, que todo el tiempo es coherente consigo mismo, ¿ya? Entonces, si yo estoy escribiendo algo con un ánimo, no sé, pues, decaído, tengo que estar todo el texto con ese ánimo decaído, ¿ya? Tratar de que las palabras sean las que diría una persona decaída. Siempre uno tiene que pensar en eso porque tiende como, es como uno de los errores que más se comete cuando uno empieza a escribir, así como que ir cambiando un poco el tono cuando va narrando, ¿ya? Así hay que tener ojo con eso. Entonces, cómo uno maneja el estilo es primero optar por un narrador y preguntarse ya, ¿por qué estoy eligiendo este narrador? ¿Por qué quiero comunicar esto con este narrador? ¿Ya? Y no piensen tanto así como en primera persona, segunda persona, tercera persona, sino que en su narrador, más como una persona que ustedes están construyendo, ¿ya? Así como que no es solamente mi voz, digamos, sino que es una persona que yo estoy construyendo para narrar. ¿Por qué quiero que esta persona ocupe estas palabras? ¿Por qué quiero que ocupe este tono? ¿Ya? Y la otra pega que hay que hacer es elegir las palabras, de nuevo. Uno tiene que investigar. Si mi personaje es un personaje que vive en el campo, no puede estar hablando como un santiaguino, ¿ya? Si mi personaje es un personaje que vive en 1980, no puede estar hablando como una persona del 2000. Entonces todo eso hay que ir manteniéndolo, todo eso hay que ir prestándole el detalle, porque pasa muy desapercibido. A mí me ha pasado de escribir en personas de otra época y me estoy dando cuenta que estoy ocupando palabras que son de ahora, ¿ya? Y otro truco que es muy lindo de hacer, sobre todo cuando uno escribe poesía, es romper un poco la gramática, como si necesitan crear palabras nuevas, créenlas, ¿ya? Si quieren, a lo mejor hay una imagen, una escena, un sentimiento que ustedes están investigando y no saben cómo decirlo, inventen una palabra que lo haga, ¿ya? Eso a mí, yo lo he hecho hartas veces, me parece harto entretenido. Y lo otro bueno, que es lo que ya hablamos, que era que emocionar a la mente de los lectores, ¿ya? Y uno emociona mediante la evocación. Pero bueno, cuando uno no debería mostrar, y este poema a mí me encanta, o sea, encuentro que es una genialidad la persona que lo escribió, pero no sé, así, pero de verdad que es de mis favoritos. Cami, te toca. Voy. Puedo tocar, dijo él. Gritaré, dijo ella. Solo una vez, dijo él. Qué divertido, dijo ella. Puedo tocar, dijo él. ¿Cuánto? Dijo ella. Mucho, dijo él. ¿Por qué no? Dijo ella. Vamos, dijo él. No muy lejos, dijo ella. Que es muy lejos, dijo él. ¿Dónde estás vos? Dijo ella. Puedo quedarme, dijo él. Como dijo ella, así dijo él. Si me besas, dijo ella. Puedo moverme, dijo él. Es amor, dijo ella. Si lo deseas, dijo él. Pero me estás matando, dijo ella. Pero es la vida, dijo él. Pero tu esposa, dijo ella. Ahora, dijo él. Ah, dijo ella. Genial, dijo él. No pares, dijo ella. No, dijo él. Más lento, dijo ella. ¿Acabaste? Dijo él. Dijo ella. Sos divina, dijo él. Sos mío, dijo ella. Este poema, que es de uno de mis autores favoritos, uno de mis poetas favoritos, que es E. Cummings, se llama Puedo tocar, dijo él. De hecho, hoy día descubrí, que un dato curioso así, que Tom Hiddleston tiene como este poema narrado y morí, así como que fui al tiro a buscarlo. Y es precioso, o sea, no voy a decirlo precioso, pero fue así como que morí cuando escuché esa versión, ¿ya? Porque es un poema en inglés también. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Ya? ¿Qué situación, digamos, se está narrando acá? O ya, bueno, ya, uno intuye que es un poema erótico, ¿ya? Ya están hablando de tener relaciones sexuales, ¿ya? Me voy a la otra pregunta. ¿Por qué no mostrar? ¿Por qué eso lo digo? Porque lo deja la imaginación de quien lo está leyendo. Depende como de la mente de quien lo está leyendo, de la edad que se está imaginando. Exacto, y lo que dijo la Cata, digamos que es como la definición de la poesía erótica en general, ¿ya?
¿por qué yo diría o mostraría las cosas si yo puedo dejar que el lector se emocione por sí solo y imagine estas cosas por sí solo? Esa es como la premisa número uno de la poesía. Por eso a mí me gusta, digamos. Uno como que está así entre nosotras. Eh, bueno, entre nosotras va a quedar grabado, pero bueno. Eh, cuando uno habla de poesía erótica, lamentablemente, la gente tiende como a avergonzarse y como que piensa que una persona que escribe estos poemas como que se está masturbando cuando escribe, ¿cachai? Y es como, no, eso no es lo que pasa, ¿ya? A mí lo que me gusta mucho de la poesía erótica es este juego, ¿ya? En que uno dice una cosa y es el lector el que se imagina la interpretación de lo que estoy diciendo. Es un juego, pero que es, para mí es súper entretenido, digamos, porque tiene que ver sobre todo con la mente de la otra persona, así como, ya, ¿y qué será tocar? Es como, porque no te, cuando dice que si lo puede tocar, ¿tocar qué? ¿Cachai? Así como tocar el pelo, tocar la cara, tocar otras cosas, ¿ya? Depende de uno qué es lo que quiere tocar, ¿ya? Y ese es un poco el juego de emocionar la mente, porque realmente está despertando tu mente, está excitando tu mente, ¿ya? Y por eso a mí se me hace muy entretenida la poesía erótica, porque es justo esto de no mostrar, sino que de decir. Y como cuando uno dice, deja la interpretación abierta. Y por eso yo no estoy tan de acuerdo con Francisco, no me acuerdo si es Cuevos, no me acuerdo el apellido, que es el que te da estas recomendaciones en su manual, porque yo siento que en decir también hay harto que interpretar, no siempre así como, y sin necesidad de ser ambiguo, digamos. No hay nada ambiguo en preguntar si puedo tocar, ¿ya? Pero qué es lo que voy a tocar es algo que va a depender del lector, ¿ya? Y ahí hay una interpretación libre. Entonces, jugar con el lenguaje, jugar en cómo uno dice las cosas también es entretenido, ¿ya? Entonces, busquemos un intermedio de estas cosas. No sé quién me falta leer. Kat, si puedes leer por fin. ¿Qué le tengo aquí? Ok. Creo que intenté jugar a la tonta, pero en el fondo lo sabía. Tal vez siempre lo supe, pero no había querido verlo. Tengo el hábito de intentar ver siempre las cosas en su mejor luz. Tal vez por eso me seguí a mí misma tanto tiempo. Podría haber huido en ese minuto. Recuerdo noches en las que intenté inventar excusas para alejarme de él. Que quería centrarme en la universidad, que quería estar sola, que había conocido a alguien más, pero esas mentiras siempre terminaban en lágrimas. En el fondo, aún sabiendo la verdad, me sentía aterrada de perderlo. La sola idea de dejar de saber de él me hacía detenerme y considerarlo todo de nuevo. Pensé que podría aguantarlo. Pensé que podía tener la paciencia de esperar a que la dejara para estar conmigo. Pero no nos engañemos, eso jamás habría ocurrido. Esa es la eterna promesa de ese tipo de relaciones. Agustina Mafer, Gaviotas. Ya. ¿Qué tenemos acá? Bueno, además de un punto intermedio entre mostrar y decir. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Están mostrando o está diciendo? Como dice el título, un poco de las dos. Ya. Porque el protagonista, o la protagonista en este caso, está contándonos sus pensamientos y nos está diciendo como rememorando una relación fallida, que presumiblemente la persona con la que estaba tenía pareja. Era como, ella era la otra. Ya. Me encanta, Kat. Espérame. ¡Ay, el chat, el chat! No veo el chat, no veo el chat. F. Oye, ya, qué chistoso, porque yo lo había contado, pero la verdad que esto que están leyendo es mío. Soy la autora de eso que acaban de leer. Y lo que dijo la Catalina es realmente eso. Es un libro, digamos, no voy a entrar en la profundidad, pero lo que dijo la Cata que quería lograr el autor es lo que en ese minuto estaba pensando yo. Mis condolencias. Yo no, muchas ustedes se entretienen, me voy al tiro por la rama. Entonces, Butler, chao. Ya, seriedad, por favor. Eh, como que, claro, aquí, digamos, como para contarle un poco lo que yo estaba haciendo, como que yo quería evocar, digamos, pero también quería mostrar. Entonces,
qué era lo que yo quería mostrar, era como yo había llegado a esa conclusión, ¿ya? O como, digamos, como el narrador había llegado a esa conclusión, ¿ya? Entonces, quiero que tengan ojo en eso, quiero que tengan ojo en que no porque uno esté como que quiere trabajar con un sentimiento, uno tenga que como describirlo, ¿ya? Uno también puede decirlo, digamos, como contando cómo llego a él o contando cómo me hace sentir, ¿ya? Cómo para mí se siente sentir este sentimiento, que es como una frase así, pero es eso, ¿ya? Entonces, uno puede combinar, uno puede hacer intermedio. Este párrafo, y por lo menos a mí lo que me gusta un poco de este trabajo que publiqué, es que siento que hago eso, ¿ya? Porque a mí me gusta más decir que mostrar. A mí me gusta mucho jugar con las palabras más sencillas para mostrar las cosas. Entonces, no hay por qué mostrar como, digamos, como el texto que veíamos en el ejemplo, que es como rellenar, ¿ya? No por querer mostrar hay que rellenar y rellenar y rellenar, sino que uno también puede, digamos, como rellenar diciendo, rellenar con cosas más sencillas, con un estilo más sencillo, ¿ya? Dudas, preguntas hasta aquí. No sé si tengo algo en el chat. Modo serio. Ya, me reí harto hoy día. Vamos a seguir. Ay, ¿qué pasa? Que ya me quedo sin tiempo. Ya. 4. Tema número 4. La literatura y la vida. Y aquí vamos a hablar de qué nos habla la literatura. Entonces, uno ya, bueno, ya revisamos un poco como las características formales que tiene que tener un texto, pero tengo algo en el chat, Ya, sí, o sea, la Cata pone, no sé, como futura historiadora me he dado cuenta, lo que dicen mis profes, la falta de información también nos dice mucho. No sé si te quieres explayar en esa idea, Cata. O sea, tanto, como dije, en historia pasa mucho sobre cuando uno no encuentra información de algún año o algo, pero también lo podemos pasar a la literatura. Cuando el autor o autora nos omite cierta información, ya sea de sentimientos, para que uno lo saque por sus propias conclusiones, también podemos sacar como una conclusión general de la historia, de como la intencionalidad del autor o autora. O Eso sea, es, no, a eso iba, que quizá cuando tú omitiste ciertas cosas, cuando te dejas a la imaginación o dices cosas puntuales, la falta de información también nos dice mucho como de, como dije antes, la intencionalidad. ya, es que me gusta cuando, me gusta poner, digamos, no una cosa de ego, pero me gusta poner como cosas que escribió, porque me da risa como ustedes sacan conclusiones de esas cosas. Y es como, para uno como escritor es súper entretenido, ¿cachai? Porque en tu caso vas al punto a lo que yo quería hacer, pues, ¿cachai? Hay una intención detrás de mí de no decir eso, eh, que a mí me alegra saber que tú lo interpretas así porque es como bien, se cumplió, era lo que yo buscaba, ¿ya? Pero encuentro súper interesante tu comentario, sobre todo o sea, claro, la historia tiene este significado y yo siento que también dice mucho, así como cuando no hay información sobre algo es porque ahí pasa algo, po. ¿Por qué no hay información de eso? Es como la gran duda, ¿ya? Y eso en la literatura da todo un juego. Como ya vimos en la poesía erótica, hay todo un juego de por qué no estoy mostrando esto, ¿ya? Bien ahí, me gusta, me gusta. Volviendo a lo que revisábamos. Eh, ya, ¿qué es lo que hace que una historia literaria sea una gran historia? ¿Ya? Y esto a veces como que a mucha gente le complica, pero como digamos para que la verdad de lo que uno escribe le llegue al lector, para que la verdad le marque, para que una lectura sea intensa e imprescindible, para conseguir eso que todos los escritores buscamos, necesitamos meternos con los grandes asuntos humanos. ¿Y qué son los grandes asuntos humanos? Digamos, que es la preocupación máxima de la especie humana, todo lo que es lo que uno no puede resolver, la muerte, el deseo, el sentido de la vida, el pasado, el futuro, el amor, el odio, la soledad. Todos esos temas son temas humanos. Todos esos temas que uno, digamos, no es por ponerse existencialista necesariamente, ¿ya? Uno puede escribir una buena obra sin ser una existencialista, pero cuando una obra trata de la humanidad, digamos, y no solo una obra literaria, una obra de arte, el cine, a uno le interesa porque es un punto de vista. Probablemente
si yo estoy pasando por una pérdida como la muerte, probablemente si leo un libro del tema, puedo salir o más devastado, digamos, o puedo salir más consolado, ¿ya? Y por eso siento yo que a veces uno lee, porque uno lee buscando ese consuelo a lo mejor, o lee buscando sufrir más, así como que, no sé, me pasa con la música, cuando sufro pongo música más triste para sufrir más, que es súper, yo digo, no me acuerdo el término, así como masoquista, pero a uno como que le gusta sentir eso por placer, ya así como el placer de sufrir, y para entender también, a lo mejor, pucha, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me dolió? Uno siempre basa en el arte sus preguntas, siempre intenta buscar en el arte las respuestas a todos los temas más humanos, digamos. Y es por eso que nos gusta el arte, ¿ya? En todos los sentidos que uno puede entender arte, en el cine, en la literatura, en la pintura, en el baile, uno busca respuestas, ¿ya? Normalmente lo que pasa cuando uno se dedica a esa área es que encuentra más preguntas que respuestas. Me gusta mucho esta frase de Schopenhauer, que es que dice que la tarea del novelista no es narrar grandes acontecimientos, sino que interesarse en los pequeños, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? Muchas veces los escritores más noveles tienen un poco la idea de que para narrar algo que sea como de la calidad humana, digamos, que toque como el nervio humano, tiene que decir un gran acontecimiento. Entonces, si voy a narrar una historia de la guerra, voy a narrar una historia de la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra que impactó mucho al mundo. Y yo siento que a veces no es necesario, que uno puede encontrar en pequeñas cosas, digamos, eso que no hace humano. No, digamos, si uno quiere hablar de la destrucción, digamos, por poner un tema de la humanidad, uno no necesariamente tiene que irse a la Segunda Guerra Mundial. Uno puede irse a las peleas que uno tiene en su casa, ¿ya? O a una persona que tal vez conoce. Exacto, lo que dice Lanto. No se escribe de la enorme bomba, se escribe de los calcetines de niños quemados en la tierra. Eso mismo. No tiene por qué narrar la historia de los grandes héroes, digamos, de las guerras. Uno puede narrar la historia de ese pequeño soldado que murió en la guerra, digamos, y que a lo mejor era un hombre pobre, que en su familia nunca lo quisieron, que fue todavía un borracho, que tenía 8 hijos, que se había metido con 30.000 mujeres, ¿cachai? Y sigue siendo una historia interesante, y sigue siendo una historia merecida de contar, porque sigue siendo una historia humana, porque sigue esa historia que tú estás contando, sigue siendo algo que le puede pasar a otras personas, ¿ya? Porque eso es la humanidad, digamos, ahí es cuando uno se fija en lo humano, porque es algo que a otra persona puede representar, y siempre hay una persona que va a buscar un consuelo. Por eso yo siento también que es importante, dice, diversificar la literatura y que bueno, y el arte en general, que no sean siempre las mismas historias, que no sean siempre las mismas perspectivas, sino que siempre es bueno entregar nuevos puntos de vista, ¿ya? Bueno, lo que hemos repetido todo el rato, uno tiene que buscar la fascinación del lector, y para buscar la fascinación del lector uno tiene que ser ambicioso, ¿ya? Como que no, digamos, es como un poco contradictorio mejor, pero no solo lo entretengan, sino que háblenle, ¿ya? Y esto así súper personalmente, cuando yo escribía Gaviotas, que el cuento, o sea, la novela, no una novela, un poema yo, pero bueno, es un híbrido en verdad, hay hartas cosas metidas ahí adentro. Muchas veces lo que yo hacía era hablarle al lector que yo tenía en mi cabeza que iba a leer esta cosa. Y es un poco trampa también porque mi narrador es como que está conversando con alguien más. Entonces, en ese tiempo yo estaba reencontrándome con una amiga que no habíamos hablado mucho tiempo. Y yo decía, pucha, ya, ¿cómo le cuento esta historia a esa amiga? Esta historia que quiero narrar, que era de una relación fallida que me había pasado. Entonces, ya, si yo le estuviera contando esta historia a esa amiga, lo haría así. Y empezaba a escribir según cómo yo se lo estaría contando, ¿ya? Y digamos que finalmente fue así como terminó el libro. Fue así como con esa narración, con esas palabras, de esa misma forma, ¿ya? Entonces, aunque en mi caso hice trampa, porque lo terminé dejando así, siempre intenten narrar así, como si estuvieran hablando con otra persona, ¿ya? Como si, incluso si es como algo mental. A mí lo que me gusta hacer cuando corrijo es leer en voz alta, ¿ya? Es una actividad que yo recomiendo mucho,
sobre todo porque te sirve mucho como para lo más superficial, así como darte cuenta si hay un error en la gramática, etcétera, pero también porque uno se da cuenta como cómo va tejiendo las cosas, ¿ya? Entonces siempre no entretengan, sino que hablen de este tema como hablarían con una amiga, si no se pues están hablando del amor, digamos, así como, ya, voy a hablar esto como, esto que quiero narrar, este rompimiento o este enamoramiento, como si se lo estuviera contando a alguien, ¿ya? Esa es la única forma de hacerlo humano, porque le están dando su perspectiva, y hasta donde yo sé, aquí todos somos humanos, ¿ya? Entonces, eh, a no ser que alguien quiera confesar en este momento que es un alien, un robot, eh, están como, hay quien dice, están como filtrándolo humanamente. No, por favor, no vengan con cosas. ¿Qué tipo de espías soviéticos son? Pasamos, bueno, y ahí estudiaron una emoción más. Siempre se me olvida el último que pongo. Una risa. Voy al chat. Literatura marciana. Me acordé hay un texto no me acuerdo ni la autora ni el nombre del libro, pero se llama Crónicas Marcianas de... Ray Bradbury. Eso, gracias. Me acordé de eso con la literatura marciana. Me dio risa. Ya, vamos al quinto punto. No me comenten cosas que se me va a caer el tiempo. Por favor. Ya. Vamos con tejer y destejer. Me las voy a robar un poquito, parece, porque a lo mejor nos vamos a entender unos 10 minutos más, porque la idea es terminar esto. Entonces, cuando uno termina un texto, digamos que eso es decisión de ustedes, ¿ya? Así como cuando dicen como, ya, esto me gusta, yo siento que es cuando un texto está listo, ¿ya? Pero bueno, siento que es muy poca la gente que puede decir que el texto está listo la primera vez que lo escribe, ¿ya? Adelante, no quiero hacer mi trabajo. Ya, bueno, me tomo el tiempo. Entonces, uno está escribiendo literatura o está escribiendo, bueno, no sé qué más se puede escribir, el guión se puede escribir de cine, pero ya estás haciendo tu pega, por llamarlo de alguna manera, cuando empiezas a reescribir, ¿ya? Solamente cuando empiezas a reescribir, está realmente ejerciendo su oficio. Ay. Entonces, una de las cosas que sirven para reescribir, hablando como de la reescritura ya como evento que va a pasar en sus vidas como escritoras, es siempre pensar como lectores. Bueno, ese como con tilde está mal, es como lectores. Entonces, uno cuando tiene un texto tiene que empezar a tomar decisiones como si fuera lector de lo que uno escribe, ¿ya? Que es algo que es súper difícil porque, digamos, como que el único que conoce lo que está escribiendo eres tú, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno hace eso? Uno se pregunta si lo que estoy escribiendo se entiende, lo que es más difícil a veces siento yo, y por eso también me gusta mucho mostrarle a la gente lo que escribo, a gente que confíe. Es como, si alguien lee esto que no me conoce, ¿entendería el poema o lo que estoy diciendo? ¿Entendería, digamos, lo que estoy diciendo? O como que a lo mejor tendría que recurrir a otros temas, tendría que buscar cosas, sería muy oscuro. Esto que estoy escribiendo tiene cosas que sobran, a lo mejor si yo saco esto se sigue entendiendo, tiene algo que falta, a lo mejor me falta agregar información, es claro mi argumento, ¿ya? Yo sé que a mí no me gusta un poco la idea del se entiende, ¿ya? Yo como que a veces no me preocupa mucho que mis cosas se entiendan, ¿así? Porque a mí me gusta mucho, sobre todo en los poemas, la interpretación. Me gusta como dejar que la gente diga, esto es sobre esto, ¿ya? Pero cuando uno escribe relatos, por ejemplo, siento que sí es importante así como decir, pucha, ya, sí, esto se entiende. ¿Qué decisiones se tienen que tomar cuando uno empieza a reescribir? Bueno, decidir el tempo literario. ¿Dónde voy a comenzar? ¿Cómo voy a desarrollar esto? Y bueno, otra pregunta y que no noté, que es ¿cómo voy a terminar? A veces siento yo que es más importante saber cómo uno va a terminar que cómo uno va a comenzar, ¿ya? A veces pasa lo contrario. Yo cuando escribí Gaviotas, que es mi texto, yo sabía cómo empezaba, pero no tenía idea cómo terminaba.
Y para mí hacer el final de ese texto fue sufrir mucho, 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 porque no tenía idea cómo terminarlo, ¿ya? Entonces, creo que quizás la pregunta más importante es cómo lo voy a desarrollar. Siempre cuando uno... Bueno, la Noemi pregunta, a la hora de corregir nuestros textos, de mostrárselo a alguien más, ¿debes mostrárselo a alguien con un estilo similar al de nosotros o con un estilo diferente para darnos otra perspectiva? Mi recomendación, Noemi, ¿qué? Noemi, es mostrárselo, o sea, si confías, por ejemplo, a tu mamá. Siempre mostrárselo como a personas que sean ajenas al contexto de la escritura, ¿ya? A tu papá, a tu hermano, a tu abuelo, a tu abuela, a personas en las que puedas confiar que están alejados de esto de escribir, ¿ya? Porque ellas siempre son, porque no sé, a mí mi opinión un poco, digamos, es que cuando uno escribe y tú se lo muestras como a otra persona que escribe también, a mí me pasa que a veces no confío en su opinión, porque es como que, pucha, a lo mejor lo que me está diciendo es como él lo escribiría, por ejemplo, puede pasar eso. Puedes encontrarte con gente que es peor que eso y que te dice que está como todo horrible para destruir tu autoestima, ¿cachai? Por ser envidiosa. A mí me ha pasado. O puede, y me acuerdo que alguna vez presencié eso también, que esa persona quiere imponer su estilo sobre el tuyo, ¿ya? Entonces, por eso yo siempre siento que es mejor buscar a alguien que no escriba, que no sea como tan letrado, una persona normal que finalmente es el lector, ¿ya? Porque uno cuando escribe y piensa en el lector, uno piensa como una persona así como que muy culta y la cuestión, pero la verdad es que el lector es cualquier persona, el lector es, no sé, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir Gaviota, mis lectores eran las amigas de mi mamá, ¿cachai? Que eran como mis lectores de prueba para ver si lo que estaba escribiendo gustaba, ¿ya? Entonces, uno tiene que siempre tratar de buscar a personas que no se dediquen al tema, porque sus opiniones siempre van a ser, siento yo, como más eh, honestas, ¿ya? Uno, y es como un consejo de vida, no confíen tanto en la otra gente que escribe. ¿Ya? Porque muchas veces, a no ser que sea su editor, si tienen un editor, bacán, porque su editor siempre va a ser así como muy sincero. Yo amo a mi editora, se lo prometo que la amo. Eh, pero normalmente no confíen mucho en otros escritores, ¿ya? Porque les puede pasar eso, les puede pasar eso como que esa persona tiene un estilo y quiere imponer su estilo sobre el tuyo, ¿ya? Sobre todo que a lo mejor después lo van a, si se dedican a escribir, lo van a descubrir, pero hay en el mundo de la escritura, hay un ego en la gente, uy, 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 horrible, horrible. Así que eso, busquen gente de confianza, ¿ya? ¿Qué más ya, volviendo al tema, qué otras decisiones tienen que tomar? Buscar el foco adecuado para narrar, y eso es encontrar al narrador. De nuevo, no piensen en el narrador como estas figuras que uno lee en los libros, el narrador en tercera persona, en segunda persona. Piensen en el narrador como una persona que ustedes están creando para contar, ¿ya? Como que, no quiero decir como, no como Frankenstein, digamos, pero es como Frankenstein, es como esta persona que yo le estoy dando, este estilo de vida, esta voz, este tipo de ánimo, esta como característica forma de hablar, ¿ya? Ese es tu narrador, ese es el narrador que hay que buscar. No hay que buscar el narrador testigo, no hay que buscar el narrador omnisciente, hay que buscar el narrador que yo quiero crear, la persona que yo quiero crear para contar, ¿ya? Y yo la estoy formando desde cero. No me interesa lo que tengan que decir otras personas, la estoy buscando desde cero. Y finalmente es decidir mi tema. A veces uno intenta tomar muchos temas en un trabajo y no sé, a mí me pasa que siento que es mejor tomar un puro tema, ¿ya? Así como quiero hablar de la guerra, quiero hablar del amor, quiero hablar de todo esto en mi libro, y a veces es mejor tomar uno, digamos, más chiquitito, y hablar de ese tema en profundidad, que tomar los 30 temas de la humanidad, digamos, y desarrollarlos muy brevemente, ¿ya? A veces también tenemos un tema principal que podemos ir como desgarrando, por llamar de alguna manera, ¿ya? Voy hablando, no sé, pues, del amor, y el amor a veces incluye, no sé, pues, el proceso de enamoramiento. Estoy pensando en Gaviotas de nuevo, que es un texto como de amor. Entonces ya tomo lo que es el enamoramiento,
tomo lo que es tomarse en serio la relación, después terminar una relación, después sufrir en esa relación, sentir celos, no me acuerdo qué más, que eso que es mío, qué horrible. El perdón, el olvido, voy tomando todos esos temas que son grandes de este gran tema que decidí tomar, ¿ya? A veces es mejor hacer eso que escribir una novela que, a no ser que sean Tolstoy, que el amor y la guerra, digamos, así como en grandes términos. Siempre elijan un tema pequeño, sobre todo cuando están empezando a escribir, porque no porque sea pequeño significa que no valga la pena, ¿ya? Sí, bueno, bla, 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 bla. Esto lo pueden leer después. Y para ir terminando ya, vamos con el sexto punto, que es, a ver, ya, esto no es como tan obligatorio, digamos, pero yo siento que es importante prestarle atención. Lo que bien empieza, bien termina. Hay todas cosas que uno tiene que prestarle mucha atención cuando escribe, que es cómo yo voy a empezar y cómo yo voy a terminar. Yo estoy siendo una total hipócrita hablando de este tema, porque la verdad es que cuando yo empecé a escribir y describí mi novela, a mí no me gusta ni el inicio ni el final. Como, si me preguntan, no me gusta ni el inicio ni el final de la novela, pero bueno, hay como, siento yo que o sea, es importante porque el inicio, digamos, es como tú agarras al lector, ¿ya? Y voy a ponerme aquí. Entonces, si uno no agarra al lector desde el inicio, el lector te va a dejar, ¿ya? Que tristeza decirlo así, pero el lector se va a aburrir, lo va a dejar, ¿ya? Entonces, uno cuando tiene que empezar, tiene que enganchar, y tienes que enviciar, y tienes que hacer que tu texto secuestre a la gente, ¿ya? No sé si le ha pasado, pero normalmente los textos que tienen un buen estilo literario, porque es coherente, porque es entretenido, son las personas que te dejan agarrado desde el principio y no podéis parar hasta que lo termines de leer, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que engancha del texto? No es el tema, de nuevo, sino es cómo ustedes lo narran, ¿ya? Por eso es importante que su estilo narrativo se note desde el primer párrafo de lo que están escribiendo, ¿ya? Incluso de la primera línea, ¿para qué párrafo? Desde la primera línea se tiene que notar que esto que estás contando solamente lo habrían podido contar ustedes, ¿ya? La única forma de resolver eso es dedicarle tiempo, ¿ya? Siempre, no, yo no sé, yo lo dejaría para el final del principio. Tampoco sería lo primero que escribiría, pero sí dense el tiempo de pensar en cómo quieren que empiece, ¿ya? Dense la estrategia, cómo voy a hacer para enganchar a la gente, ¿ya? Todo eso es parte del proceso de escribir al principio. Entonces, aquí hay algunas que no voy a alcanzar a revisar, voy a revisar todo, como algunas de las formas en que empiezan algunos libros, ¿ya? Entonces, normalmente podemos describir una situación o contextualizarla. Kat, te tengo aquí al principio. ¿Puedes leer por ti? Dice, estábamos en el café Esperia a las 8:30 de la mañana en el puerto. Hablábamos de cualquier cosa. Ella fumaba compulsivamente y yo me arrancaba con los dientes la piel de mis propios labios. Esas manías eran lo único que nos quedaba en esos días en que los bosques de Laguna Verde se estaban quemando y el viento que venía del sur lanzaba el humo negro sobre el horizonte de los cerros. Nosotros estábamos devastados. Incluso antes de que ella abriera el diario, estábamos en las últimas. Nuestro asunto, nuestra vida en común, llegaba a su fin. Nos metíamos en el Esperia para hacer hora y esperar que abrieran las oficinas para realizar los trámites de la separación que nos correspondía ese día. Nada que decir, nada que decirnos. Bebíamos jugo de durazno, capuchinos o simplemente agua y nos quedábamos en silencio por horas o minutos. Ni siquiera teníamos rabia o vergüenza. El tiempo de las recriminaciones ya había acabado. Todo aquello nos sirvió hasta esa mañana en que ella miró el diario y comenzó a llorar, y luego se mostró una foto donde apareció una mujer escoltada por 2 carabineros. Estrellas muertas, Álvaro Bizán. No sé si a ustedes les pasa, digamos, pero, por ejemplo, les pregunto, si les preguntara, ¿cómo comienza el Quijote? ¿Alguna podría decirme cómo comienza el Quijote?
Era algo de nunca un lugar de la Mancha, algo así. ¿cierto? Y en algún lugar de la De la mancha. Mancha, cuyo nombre no quiero recordar. Ya, bien. ¿Ustedes saben cómo comienzan sus libros favoritos? ¿No? Era el día más frío del mundo. Nunca se me va a olvidar, jamás. ¿Cuál es, Anto? La mecánica del corazón. Ya sí. No lo conocí al tiro. Ya. De hecho, mi libro fue, yo me sé este comienzo de memoria, porque me gusta mucho este libro. No sé si alguno sabe cómo comienza 100 años de soledad. Sí, pero no me acuerdo así precisamente, pero sí me acuerdo. Sí, sí, esos 100 años de soledad. ¿Cómo es, más o menos? ¿Te acordáis? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Adriano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Por qué son importantes los comienzos? Digamos, porque es lo que las primeras personas, las personas primero recuerdan, ¿ya? Y los grandes clásicos, uno los recuerda por cómo comienzan. Si uno pregunta cómo comienza la metamorfosis, incluso si a uno no le gustó, uno se acuerda que es, Gregorio, que el tipo, por llamar de alguna manera, si no me gustó, se transforma en un insecto, ¿ya? Entonces, por eso es, digamos, como importante mostrar, o sea, como centrarse un poco en el principio, porque el principio no solo engancha, sino que a veces es la razón por la que uno lo recuerda, ¿ya? A eso, de hecho, uno no se acuerda del final de una gran novela, digamos, pero sí te acuerdas cómo comienza, ¿ya? No creo que, bueno, el Quijote yo me acuerdo cómo termina, no sé si ustedes se acuerdan cómo termina el Quijote. Pero no, digamos, incluso si se acordaran cómo termina temáticamente, no se acuerdan las líneas con las que termina el Quijote, ¿ya? En cambio, uno sí se acuerda cómo comienza el Quijote. En algún lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, bla, 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 ¿ya? Por eso es importante. A mí, ya, bueno, volviendo a darle ejemplo, Estrellas Muertas me gusta porque es como que te está narrando el final de esta relación que se están divorciando, ¿no? Y ellos ya como que juegan un poco este juego de ya, sí, somos la pareja, como que ya vamos a terminar, en la buena onda, qué sé yo. Ya no nos interesa como mucho salvar la relación. Y de pronto pasa esto, que ella está leyendo el diario, digamos, lo abre y se pone a llorar. Y la otra persona queda así como, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Ya? Entonces no solo te engancha, como diciéndote, ¿qué es esto que hace cambiar a esta pareja? Digamos que no me interesa mucho lo que tenga que hacer a qué te pasó, ¿cachai? A preocuparme de esta persona. Te engancha para el resto del libro, digamos. Sino que también es como, a mí me gusta cómo plantea, así como que primero te plantea como 3 párrafos enteros de sí, bueno, terminamos, ya no me importa lo que pase con ella, bla, 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 bla. Y después en las últimas líneas te dice así como que en verdad eso es una mentira, ¿cachai? Como que yo me sigo preocupando de ti, por eso me preocupa por qué comenzaste a llorar, ¿ya? Entonces es una forma de comenzar una buena novela. Está la de empezar el día, que es como que, hasta pasó esto y me desperté y estoy transformada en un bicho, ¿ya? Un breve resumen de la metamorfosis, ¿ya? El de prometo cumplir lo que dije, que es lo que pasa en 100 años de soledad, que dice, cuando empieza dice, muchos años después de qué, ¿ya? Después de qué es lo que viene antes de esos muchos años después. ¿Me lo vas a contar? Y la idea es como un poco, si uno promete que vas a contar esas cosas, es cumplirlo. Como que el lector en sí siempre es como exigente en ese sentido. Cuando uno no le da lo que prometió, se enoja. Y a mí me ha pasado como gente que lee un libro que es así como, como que te prometía mucho y después no contó nada. Ya, eso de enojar al lector. Entonces, traten de, o sea, no sé si le interesa enojar al lector quizás, pero uno siempre trata de no hacerlo. Si uno promete algo cuando cuenta, la idea es cumplirlo, ¿ya? Hasta la anécdota, a mí me encanta el Principito, y me encanta porque el principio es como tan tierno, es como, yo cuando era un niño vi un dibujo de una serpiente comiéndose, no me acuerdo qué era, y lo dibujé, y Un este era como, elefante.
Claro, Era una eso, un boda. elefante. Era una boda y un Ah, elefante. ya, el dibujo que él ve es una boa tratando de comerse la presa. Entonces él va a dibujar lo mismo, digamos, comiéndose un elefante, y los adultos como que dicen, ah, qué bonito el sombrero. Y él como que dice, ah, mi dibujo no se entiende, y lo dibuja después como específico, digamos, y como que la gente le dice así como, Abierto. claro, le dice así como, y muestra el elefante dentro de la boa. La boda abierta y la boda cerrada. Claro, y los adultos, yo se lo muestro a los adultos así como muy emocionados, y los adultos le dicen así como, quizás deberías hacer otra cosa. Entonces, a ver, la anécdota, digamos, como bien entretenida para iniciar un cuento. A mí me gustan los cuentos, por eso me gusta mucho El Principito, lo encuentro como bien icónico y es como divertido, porque es un poco lo que te pasa cuando eres niño, así como, no sé, yo nunca dibujé boas con elefantes adentro, pero me pasaba cuando niña que era como que la gente decía como, ah, ya, qué linda, así como, lárgate, ¿cachai? Bueno, y ahora este otro de mis principios favoritos, que es el de Moby Dick, que empieza con, solamente el llamadme Ismael, ¿ya? Además de que te vende el personaje un poco, que es como que te empieza a contar qué hace Ismael y como, porque es interesante escuchar su historia. A mí el llamadme Ismael me gusta porque es realmente ambiguo, ¿ya? Si yo digo, llámame Camila, ¿ya? Puedo decir, por ejemplo, así como, ya, pero ¿cuál es tu nombre verdadero? Pues así como que ya tú me estás diciendo, ya, llame Camila. Pero a lo mejor, no sé, pues me llamo Ignacia, ¿cachai? Pero yo quiero que me llames Camila. O puede pasar así como, no sé, pues cuando entras en confianza y te es como, ya, pero no me llames Camila, dime Cami, ¿ya? Dime Cami nomás. Entonces, hay un montón de formas de interpretar este llamadme Ismael, ¿ya? A lo mejor es tu nombre Ismael, no sé cuántito, ¿cachai? Y dices, no, pero tú llamas Ismael, así como, esto. Hay toda una forma de interpretar esa primera línea de Moby Dick, ¿ya? Entonces también uno puede jugar con eso para como revelar características de tu personaje, ¿ya? A lo mejor es una persona que no le gusta su nombre, a lo mejor es una persona que quiere esconder su identidad, a lo mejor es una persona que está tratando de ganarse tu confianza, ¿ya? Todo eso en una pequeña línea, ¿ya? Y finalmente el final, ¿ya? El final es lo que hace una obra memorable, ¿ya? No siempre es lo que uno se acuerda, de hecho, yo creo que en muchas novelas, no me acuerdo cómo terminó, pero cuando uno está in situ, ¿ya? Y termina de leer el libro, el final es lo que te dice así como, ah, valió mi pena, valió la pena leer este libro, así como que gasté un buen tiempo, digamos. Entonces, por eso es importante trabajar en un buen final. Es especialmente importante en el relato corto, ¿ya? Sobre todo en los cuentos. Los mejores cuentos, los cuentos que más no acordamos cómo terminan, ¿ya? Porque al lector le dejan como una memoria de que esto era importante, ¿ya? ¿Y cómo escribió al mejor final? Siempre va a ser que va a exigir la literatura, ¿ya? Yo sé que cuando narramos una historia de amor, por ejemplo, como que normalmente terminaba así como, ah, la princesa se casó y tuvieron hijos y tuvieron perdices y bla, 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 ¿ya? Y yo sé que a uno le puede gustar este final, digamos, y todos queremos tal vez vivir este final del Felices para Siempre, pero a veces ese no es el final que trasciende, ¿ya? Ese no es el final que te cambia, mejor ese no es el final que necesitabas escuchar, ¿ya? Entonces, siempre busquen eso, busquen el final que trascienda, busquen el final que cambia las cosas, ¿ya? No a lo mejor el que es el más feliz o el que es más triste, digamos, sino el que cambia, el que declara algo, que es lo que ustedes han querido declarar todo el libro, ¿ya? O toda la novela, o todo el cuento. Eso es lo que tiene que tener final. Y bueno, una cosa que es como súper básica, que es cuando lleguen al final, digan lo que es final, díganlo con palabras, ¿ya? Como que se está terminando, ¿ya? No, bueno, yo en mi cuenta es como que, estamos al final, es como que literalmente termina con la palabra fin, cuando termina. Eh, pero siempre hablen de él así como que ya estamos en el desenlace, siempre déjanlo claro, ¿ya? Porque si no, les va a pasar que es como, oh, esto tiene una segunda parte, ¿ya? Y es como, no, siempre concluyanlo, siempre déjenlo entender que este es el final, ¿ya? Aunque claro,
como ya sabemos, si quieren romper esta regla y quieren dejarlo así como totalmente abierto, háganlo. No sé, yo tengo un poco de conflicto con los finales abiertos, porque siento que no te dejan como tan felices. Como que uno a veces se siente incluso estafado con los finales abiertos. Y es una buena estrategia mercantil cuando uno quiere como dejar para una segunda parte. Pero no sé, a mí no me gustan por lo menos. Sí, yo creo que depende del libro. Por eso yo siento que es cuando escriban el final que a ustedes les guste, ¿ya? El final que ustedes crean que merece su historia, ¿ya? No sé, pues yo cuando escribí el final de Gaviotas, estaba como también pensando un poco en el final de la relación que estaba narrando, ¿ya? Era como, pucha, ¿qué final merece esta relación? ¿Ya? Y digamos que el final que escribo ahí es el final que creo que merece esa relación, ¿ya? Entonces piensen en eso, piensen en el final que ustedes merecen, en el final que merece la relación o en el final que merece el personaje que están escribiendo. Piensen siempre en el final así. Porque como ustedes son como el Dios que está escribiendo, ustedes pueden decidir lo que ustedes quieran, digamos. Entonces, bueno, aquí hay dos finales, que primero es el final del precio de la sal, que es la novela que adapta a Carol, que no sé si han visto Carol, que es una de las mejores películas de la vida. Que bueno, este final es más abierto, pero es un final que te deja así como con el corazón a mil, ¿ya? Pero como hemos estado trabajando con Estrellas Muertas, leamos el final de Estrellas Muertas. Cata, te lo dejo a ti. Todo lo que yo conocía se extinguió. La humanidad completa se volvió una legión de vampiros, una multitud de ratas detenidas en medio de la pista de baile, a centímetros del despeñadero. Nunca volvimos a la Hesperia. Entre nosotros, en algún momento del futuro, sobrevino el llanto. Nos comportamos como animales, nos comportamos como personas. Nunca salimos de ese café, nunca nos fuimos de ahí, nunca abandonamos realmente ese puerto. La ciudad se quemó, desapareció. El cielo se llenó de estrellas muertas, Álvaro Bizarro. Ya. No sé si a lo mejor a ustedes les resulta desolador este final. Yo cuando lo leí por primera vez, morí, digamos, pero es porque a lo mejor les falta toda la información que él me dio, ¿ya? Y la verdad cuando uno termina de leer ese libro, uno queda así como que a mí me da depresión, de hecho, no trato de leerlo, me gusta mucho, pero trato de no leerlo, porque me da mucha pena el final de Estrellas Muertas, ¿ya? Pero digamos que es un poco el final que merecen estos personajes después de todo lo que reflexionan en la novela. Con esto les invito a leer Estrellas Muertas, digamos, para enterarse como de todo lo que pasa. Pero es eso, es como de hecho, si te das cuenta, el principio es enorme, son 2 páginas, bueno, enorme, y en cambio el final es un párrafo, ¿ya? Entonces, por eso les digo que siempre el final va a depender del final que ustedes creen que merece el personaje, o creen que merece la relación, o creen que merece la batalla, o creen que merece lo que sea que esté escribiendo, ¿ya? Busquen el final que para ustedes sea el indicado, ¿ya? A lo mejor uno que deje emoción, a lo mejor uno que lo que busca es desolar, como en el caso de Estrella Muerta. El de Carol busca emoción, como generar ese sentimiento de, ay, ¿qué va a pasar? Hay algunos finales, no sé si alguno tiene un final favorito, pero hay finales como los plot twists que son sorpresivos y la idea es como dejar al lector así como que, no lo viste venir, ¿cachai? Busquen esos finales, los que ustedes quieran, los que son su estilo, ¿ya? Eso va a ser siempre su pega. Por algo son ustedes los escritores, digamos. Sorprendan al lector de esa manera. Así que bueno, con eso terminamos. Me pasé 10 minutos, como dije. Pero bueno, preguntas, dudas, comentarios. Voy a parar la grabación.